Queridos hermanos, en esta ocasión quiero compartirles un devocional que se titula Puedo y no quiero, quiero y no puedo. Está basado en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25, que dice de la siguiente manera: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Iglesia, ¿cuánto cuesta hacer lo bueno? ¿Qué es más fácil, hacer lo malo o hacer lo bueno? Y una última pregunta, en la balanza de tu vida, ¿qué pesa más? ¿Lo bueno o lo malo? Parece que si reconoces que eres pecador y que por gracia has sido salvo, te das cuenta que lo que pesa más es lo malo. El apóstol Pablo reconoce su naturaleza pecaminosa, se deja entrever su tristeza al poseer una tendencia hacia el pecado. Pero el propósito de ese autoanálisis es darse cuenta que solamente la gracia de Cristo puede sostener a un hombre pecador. Con esto en mente, haré un pequeño bosquejo sobre lo triste que es despreciar la búsqueda de Dios en tiempos que se puede hacer. Y luego, en tiempos que quizás no se puede buscar a Dios como en estos, qué triste es anhelar estar en la casa de Dios y no poder estar ahí. Veamos, en primer lugar, la ley de Dios. Veamos que según el hombre interior, esto es el hombre espiritual, hay un deleite en la ley de Dios. El versículo 22 de este pasaje que hemos leído dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El decir de Pablo sobre ese hombre interior está basado en esa conexión que Dios le ha dado al ser humano para relacionarse de forma directa con Él. Todo ser humano tiene la oportunidad de acercarse a Dios. En Génesis, las palabras hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza se refiere precisamente a esa parte moral del ser humano. Todo hombre y mujer comprenden lo malo y lo bueno. Y dentro de sí hay una tendencia a adorar a algo superior a sí mismo. Esto es a Dios. En nadie más puedes encontrar verdadera paz. Aunque tengas dinero, fama, placeres mundanos y deleites carnales, no puedes satisfacer tu verdadera necesidad. Por eso el apóstol Pablo dice que el deleite está en la ley de Dios. En estos tiempos de coronavirus, ha venido a la mente de todos el reflexionar que cuando se podía asistir a los cultos no se quería. Y ahora que se desea asistir a los cultos no se puede. Sin embargo, ese hombre interior sigue anhelando deleitarse en Dios y en su palabra. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla de la ley en sus miembros. Pablo habla sobre la ley en sus miembros según el versículo 23. Ese versículo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol Pablo hace un agregado y donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
esa parte carnal que quiere gobernar al hombre, es el hombre sarkinos en griego, que significa el hombre carnal. Esto nos hace pensar que el poder de la carne es tan dominante en todos, que si hay un descuido, esa ley puede gobernar a cualquiera. Precisamente, esa ley es la que hace decir, puedo, pero no quiero. Hay una negativa hacia lo espiritual, pero el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta ley es vanagloriosa, pecaminosa, es una ley destructora. Cuando termine estos tiempos de cautiverio, espero que seas gobernado por la ley de Dios y no por la ley de tus miembros. No se trata de volver al estado de antes. Estos tiempos nos deben llevar a una decisión: ser mejores cristianos y servir a Dios con integridad y en verdad. El mismo apóstol Pablo fue quien dijo en Romanos capítulo 8, versículo 6 al versículo 11, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué maravillosa palabra la que el apóstol Pablo nos dice. Es necesario vivir no según la carne, no deleitándonos en la carne, sino deleitándonos en el Espíritu. Y en tercer lugar, ¿qué puedo hacer para ser dirigido por la ley de Dios y no por la ley de mis miembros? Pablo exclama y pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué declaración tan realista! Hemos sido confinados a decir como Pablo: miserable de mí. ¿O vamos a decidir encontrar una solución a este conflicto preguntando: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí de nuevo resuenan las palabras: puedo y no quiero, quiero y no puedo. Pero Pablo mismo se da la respuesta y también nos da a nosotros la respuesta que necesitamos. El versículo 25, Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que lo que usted y yo necesitamos es a Cristo. Amigo, hermano, si has batallado entre estas dos leyes, la ley del espíritu y la ley de tus miembros, o es decir, la ley del pecado, ahora puedes meditar en esto. No puedes vencer la ley en tus miembros si no te vuelves en un neumáticos, que en griego esto significa un hombre espiritual. Reflexionar en lo que está sucediendo nos debe llevar a pensar en la necesidad que es abandonar esa vida pecaminosa, esa vida entregada al pecado, y ahora vivir para sembrar en el Espíritu. El apóstol Pablo ha presentado una realidad.
Cuando hay oportunidad de servir a Dios, no se quiere. Y cuando no se puede tener la libertad de servir a Dios, entonces se quiere. ¡Qué ironía! Así es el ser humano, variable, cambiante e inestable. La solución para este dilema es consagrar tu vida a Dios. Dios puede darte dirección, determinación, firmeza. A todo hombre y mujer que se somete a Él, Dios le da ese fundamento. Quiero invitarte que ahora que puedes, te desafíes a ti mismo para tomar la decisión que en este tiempo y en el tiempo que viene después de esta pandemia, decidas ser gobernado por la ley de Dios, por la ley del Espíritu. Oremos a Dios. Padre, gracias te doy en este momento porque tu palabra siempre viene a ser esa respuesta a nuestras inquietantes preguntas. Señor, ahora podemos reflexionar sobre este dilema. Cuando se puede, no se quiere. Y cuando se quiere, no se puede. Pero tú eres el Dios de todos los tiempos. Y tú eres el que puede gobernar esa vida que ahora está reconociendo que te falló y que dio más lugar a lo carnal y necesita darle lugar a lo espiritual. Señor, somos el pueblo guiado y dirigido por el Espíritu Santo y deseamos que tú tomes el control de todas las cosas. Tú conoces nuestras necesidades. Oh Señor, levanta a tu hijo, levanta a tu hija, restaura su hogar, restaura su matrimonio, restaura su vida espiritual, redime, oh Señor, y perdona todo pecado y toda falta. Señor, estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Deseamos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo, Señor. Oh Cordero de Dios, y cuando se terminen estos tiempos, podamos seguir con mayor firmeza, con mayor determinación, y que tu pueblo se levante con una entrega superior. Sin duda alguna veremos tu respaldo y un mover del Espíritu Santo maravilloso. Bendice a tu pueblo de manera muy especial en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén.